Cuando de corazón confiamos en nuestro Padre Celestial y en la intercesión de María, las peticiones son escuchadas. Así lo confirma el testimonio de Andrea Benavides, una joven de 22 años. Pertenece a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y es pasante de la carrera de Cirugía y Medicina en la Universidad Católica de Honduras. Bueno, cuando yo decidí empezar medicina fue porque llevaba como varios años haciendo voluntariado en el Hospital Escuela con mi familia, con la Asociación Manos Extendidas de Honduras, y una vez estaba en emergencias. Entonces yo recuerdo que andábamos repartiendo kits de juguitos, dulces, ropa, pañales, y recuerdo que un niño se me acercó con la mamá y estaba todo lleno de sangre y estaba preocupado y todavía no lo atendía. Entonces me pedía ayuda, pero yo, no podía hacer nada por ellos más que orar en ese momento, ¿verdad? Porque no conocía, no sabía nada. Entonces eso fue lo que me motivó para poder estudiar medicina, como el querer ayudar a las personas incluso más. ¿Está consciente que a través de la profesión que eligió puede ser una luz de esperanza para los demás? Nos repiten bastante en la Universidad Católica, ¿verdad? De que no solo es la parte técnica, la parte del conocimiento, sino también la entrega humana que como médicos la mayoría no la tiene, ¿verdad? Pero que sí nos inculcan y promueven, ¿verdad? Que nosotros sí vayamos a tener como esa entrega humana, esa formación y ese trato humano hacia las personas que están más vulnerables. ¿Considera que los valores morales y cristianos inculcados en su hogar han dado frutos en su vida? Desde pequeña, la verdad, estuvimos en infancia misionera. Mis papás estuvieron en misiones extranjeras. Entonces, desde que éramos pequeños, yo recuerdo que con mis hermanos íbamos a montañas, a lugares ahí, y nos quedábamos como pidiendo posada en esas comunidades y salir de misión, ¿verdad? Entonces, desde pequeña hemos tenido toda esa trayectoria en la iglesia, ¿verdad? De hecho, actualmente todavía soy servidora activa, pertenezco al grupo de lectores de mi parroquia, pertenezco también al grupo de los monaguillos. Mis papás son ministros extraordinarios de la Eucaristía, igual mi hermano también es monaguillo. Entonces sí, básicamente ha sido toda una vida, ¿verdad?, dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el momento más difícil que han enfrentado como familia? Esto, como le mencionaba, ¿verdad?, pasó en octubre del año pasado. Mi papá fue al hospital a hacerse exámenes de rutina, estaba saludable, no tenía nada. Eran exámenes invasivos, ¿sí? Y se los realizaron. Luego él viene a la casa, tenía bastante malestar. Recuerdo que un sacerdote amigo nos vino a visitar, ¿verdad?, lo vino a visitar, le dio la Eucaristía, lo confesó y todo porque él sentía bastante dolor. Y nuevamente lo llevamos a la emergencia porque tenía dolor, tenía bastantes vómitos. Ahí pues lo ingresaron de un solo, ¿verdad? Creían al inicio que era una apendicitis, pero pasaron las horas, no nos decían nada y como ya en la madrugada nos dijeron que no, que lo que él tenía era una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. No tenía, los antecedentes o causas como las más comunes para que le desarrollara la enfermedad, sino que la doctora, ella misma decía como esto es muy raro que a costa de este procedimiento que se le hizo se desarrollara esta enfermedad. De hecho, solo han habido 2 casos reportados, ¿verdad?, en todo el mundo, que después de este procedimiento, de este examen, se haya desarrollado esta enfermedad. Entonces era algo bastante raro, ¿verdad? Pero al inicio nos decían, va a estar bien, todo va a ir progresando bien. El detalle ya es cuando 4 días después de que lo ingresan, nos dicen que, bueno, él empezó como con dificultad respiratoria, ¿verdad? Y nos dicen que lo que tenía ya era un derrame pleural, que es una de las complicaciones de la pancreatitis. Es decir, los pulmones los tenía llenos de líquido, entonces no podía respirar bien, le faltaba el aire, y ahí fue cuando los doctores dijeron, no, lo tenemos que meter a cuidados intensivos. Y recuerdo que fue súper caótico, nosotras estábamos muy preocupadas porque nosotros estábamos viendo que le estaban poniendo sondas, que lo estaban conectando a una máquina de oxígeno de alto flujo porque él por sí mismo no podía ni siquiera respirar, ¿verdad? Que es algo fundamental, algo que uno aprende desde que nace. Entonces ya él no podía hacerlo por sí mismo, lo ingresan a cuidados intensivos
y pues ahí él estaba, 4 médicos intensivistas lo estaban tratando, ¿verdad? No nos decían exactamente cuál era el pronóstico, nosotros preguntábamos por él y lo único que nos decían era, no sabemos. O sea, nosotros queríamos que al menos nos dijeran está estable o pronto va a estar bien, pero solo nos decían, no sabemos, como puede estar bien ahorita, en 10 minutos o en 15 minutos puede estar muy mal, ¿verdad? Y nosotros nos dejaban, sí, entrar a la sala y nosotros lo mirábamos y, o sea, no podíamos hablar con él casi, porque él se miraba que estaba sufriendo bastante, o sea, tenía bastante dolor. De hecho, o sea, desde que lo llevamos a la emergencia, para mí fue algo bien impactante, ¿verdad? Porque mi padre, y creo que para todos, es como esa figura fuerte en el hogar, como ese pilar, ¿verdad? Entonces, uno como hija, ver a esa persona que es la que representa como la fortaleza y todo eso, que está sufriendo, que está llorando, que está débil, es feo. Entonces, cuando nosotros entrábamos a esa sala de cuidados intensivos, era horrible porque veíamos como él no soportaba el dolor, no podía dormir, ¿verdad? De todo el dolor que sentía. Y bueno, ahí fue cuando nosotras dijimos, siempre habíamos estado orando, ¿verdad? Todos los días orábamos el rosario, varios sacerdotes amigos que iban también rezaban con nosotros, la comunidad misma, ¿verdad? De nuestra iglesia, de nuestra capilla, que es bastante unida, que igual como él es ministro, ¿verdad? Le tienen bastante aprecio, bastante cariño, siempre estuvieron con nosotros, siempre rezaban con nosotros. Llegaban las monjitas de la Sagrada Familia también a hacernos sentir que no estábamos solos, ¿verdad? Pero con todo lo que pasaba, ¿verdad? Que no nos decían cuál era el pronóstico, que nos decían que, o sea, lo que nos decían era que estaba muy mal, ¿verdad? Nos decían que mínimo en cuidados intensivos iba a estar 7 días, mínimo, si no eran semanas o hasta meses. Porque así como había empezado con ese líquido en los pulmones, puede ir evolucionando y tener más y más complicaciones. Y como estaba requiriendo bastante oxígeno, entonces no le miraban buen pronóstico. ¿Qué pasa por la mente de Andrea al saber que el pronóstico de su padre no era nada alentador? Yo le dije a mi mamá y a mi hermana, ¿verdad? Que lo único que ocupábamos era un milagro, ¿verdad? Entonces le dije, con mucha fe, yo le dije, tenemos que ir a Suyapa y tenemos que ir a donde la Virgencita a pedir que nos ayude, ¿verdad? Que interceda por la salud de mi papá para que él pueda recuperarse, pueda mejorar. Entonces, recuerdo todo, fue un sábado, había un montón de personas en el hospital, en la sala, como queriendo estar con nosotros, porque fue cuando él estaba en cuidados intensivos, ¿verdad? Realmente fue cuando más acompañados estuvimos. Y nosotros ahí con pena, porque estaban ahí queriendo estar con nosotros, nos como escapamos y nos fuimos las 3 a Suyapa. Entonces, desde que llegamos, ya íbamos, ¿verdad? Habíamos pensado en que íbamos a hacer la procesión, hincadas desde la entrada hasta los pies de la Virgen. Entonces, nos hincamos las 3 y comenzamos juntas a rezar el rosario, a pedirle, justo tocaban los misterios dolorosos, ¿verdad? Y nosotros estábamos ahí pidiendo y pidiendo y pidiendo. Entonces recuerdo que, bueno, mi mamá, que ya padece, ¿verdad?, de la circulación, le costaba un poquito más, pero hicimos las 3 la peregrinación. Y hasta que llegamos a los pies de nuestra madre, ¿verdad? Porque con mucha fe, porque nosotros sabíamos que lo único que nos podía ayudar en ese momento era la intercesión de nuestra madre, que nunca nos suelta, ¿verdad? Que siempre nos tiene tomados de la mano. Entonces llegamos y yo recuerdo que justo cuando estaba frente al altar, ¿verdad? Yo no podía ni levantar la cabeza porque yo decía, ¿qué le puedo ofrecer a la Virgen si no soy nadie, si no tengo nada? Y yo lo único que le decía era, Madre, te ofrezco mis miserias, lo poco que soy, lo poco que tengo, te lo entrego, pero te pido que por favor nos ayudes, que recuperes la salud de mi padre, ¿verdad? Que nos ayudes en esos momentos.
Y entonces yo siento que el haber estado unidas las tres y con esa fe, ¿verdad? Porque a pesar de que siempre he estado involucrada en la iglesia, en la pastoral juvenil, en el grupo de monaguillos, etc., yo siento que nunca había rezado con tanta fe, con tanta devoción como en ese momento. Ese día yo creo que fue el día que más fe tuve, y me daba no sé qué, porque decía, puchica, me tuvo que pasar algo malo, algo terrible para que yo, como estar en tanta necesidad como para que yo esté rezando con tanta fe. ¿Cuál fue la noticia que recibieron cuando regresaron a ver a su papá? Casi instantáneo, ¿verdad? Nosotros suplicando, pidiendo, ¿verdad?, esa intercesión, y tuvimos esa respuesta inmediata. Ese mismo día, o sea, nosotros fuimos en la mañana a Suyapa y ya en la tarde, casi en la noche, ya los doctores nos estaban diciendo, su papá está mejorando, ya no necesita todo este oxígeno, ya necesita menos cantidad, ya podemos sacarlo de cuidados intensivos. ¿Que reafirmó la pronta respuesta de Dios a través de María de Suyapa? Y ya que lo vivimos, ¿verdad?, en carne propia, podemos decir con certeza de que ella siempre está ahí, ella siempre nos escucha, sabe qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Y ella también sabe cuál es el momento en el que nos va a ayudar, en el que va a cumplir todo eso. ¿Cuál fue la promesa que usted le hizo a la Virgen por su intercesión? En lo personal, cuando hicimos esa peregrinación, ¿verdad?, hincada, desde la entrada hasta a los pies de la Virgen, yo, como le digo, yo no sabía ni qué ofrecerle a la Virgen, no decía yo, puchica, tan miserable que soy, tan pequeña, o sea, no tengo nada que darle, y la Virgen es todo, ¿verdad? Entonces yo lo que sí le prometí fue, porque como yo estudio medicina, yo le prometí ver de ahora en adelante, ¿verdad?, desde ese momento en adelante, el rostro de su hijo, ¿verdad?, el rostro de Jesús en todos los pacientes que estén en el hospital, ¿verdad?, en todas las personas enfermas, en todas las personas necesitadas, tener como ese trato más humano, porque sí había estado de ese lado, pero nunca había estado del lado del familiar, nunca había sentido todo ese dolor, ese miedo de perder a un ser tan querido, a un ser tan importante. Entonces yo lo único que podía prometerle a la Virgen, ¿verdad?, era el trabajo de mis manos, ¿verdad? Bueno, a futuro yo te prometo ser más humana, ver al prójimo, ver a tu hijo en el prójimo, ¿verdad?, y tratarle bien. ¿La relación entre familias se fortaleció a raíz de esta prueba? Siempre hemos sido unidos, pero a raíz de eso, ¿verdad?, comenzamos ya a valorar hasta los pequeños momentos, ¿verdad? Esos momentos que aunque no parecen, son significantes, son importantes. Valoramos, por ejemplo, mi papá, al final la estadía en el hospital fue como de 2 semanas. 2 semanas y media. Y en todo ese tiempo no pudo comer nada, ni tomar agua. Entonces, él salió, ¿verdad?, y decía como, puchica, hasta el hecho de tomar agua, que es algo tan rutinario, que se hace normal, ¿verdad?, es algo que hay personas que por una enfermedad o por algo así no pueden hacer. Entonces yo siento que a raíz de eso aprendimos a valorar más, ¿verdad?, el tiempo en familia, estas pequeñas cosas, una comida, un almuerzo, un vaso con agua, ¿verdad? Y le dimos otro significado totalmente diferente. También, bueno, como familia, ¿verdad?, prometimos también el rezarle a la Virgen. Bueno, mi papá y mi mamá sí lo hacen todos los días. Nosotros como hijos, al menos una vez a la semana, ¿verdad?, rezar el rosario, porque no sabemos cómo agradecer lo que hizo por nosotros. ¿Cómo influyó en la vida espiritual de su familia el milagro recibido? A raíz de eso yo prometí también, ¿verdad?, que no iba a faltar ni domingo a la Eucaristía, o al menos una vez a la semana, ¿verdad? Igual involucrarme más en la comunidad juvenil.
porque así como usted dice, ¿verdad? María es esa madre que siempre nos orienta, aunque nosotros no queramos salir del camino, nos vamos a perder o algo así, ella nos acoge, nos mira como a su propio hijo, ¿verdad? Quiere que estemos bien, quiere que estemos al lado de ella. Entonces ella siempre busca la forma de reorientarnos en ese camino. Entonces sí siento que a raíz de eso, ¿verdad? Casi todos dentro de mi familia asumimos como un compromiso más fuerte con la iglesia, ¿verdad? Con la comunidad, con la Virgen. ¿Considera que las situaciones difíciles, aparte de fortalecer la fe, nos ayudan a ser portadores de esperanza? Porque uno en el camino se encuentra muchas personas que ya han perdido la fe, ¿verdad? Que ya no tienen esperanza, que han tirado la toalla, que dicen, los doctores me dijeron que ya no había nada que hacer, y ya solo me toca esperar. Pero entonces yo siento que estos testimonios, ¿verdad?, ayudan a que las personas y el resto se dé cuenta de que la Virgen siempre está ahí para pedir por nosotros, para intercederle a su Hijo que nos ayude, ¿verdad? Entonces, sí ayudan a esparcir, ¿verdad?, esa esperanza de que no hay por qué perderla, de que la Virgen siempre nos escucha, nunca suelta nuestra mano, ¿verdad? Y nos puede ayudar. Saliendo de ese tiempo que estuve en el hospital con mi papá, ¿verdad? Me tocó estar en una sala en el hospital escuela que es bastante crítica. Los pacientes literal que salían de cuidados intensivos iban a esa sala. Entonces eran personas que tenían un mal pronóstico. Entonces recuerdo que con una compañera que también es, bueno, ella no es católica, pero sí es creyente, ¿verdad? Ambas íbamos, ¿verdad?, donde estos pacientes que de repente el especialista ya nos decía, probablemente hasta hoy llegue, ¿verdad? Y nosotros hablábamos con él. De hecho, tuve un paciente que tenía VIH, tenía mal pronóstico, ¿verdad? Y bueno, él había tenido toda una vida desenfrenada, ¿verdad? De drogas, de malas relaciones. Entonces sí recuerdo el haberme acercado a él, ¿verdad? Y hablarle junto con mi compañera del amor de Dios. Y fue bastante gratificante saber que él, antes de morir, porque lastimosamente esta persona falleció, él aceptó a Dios en su corazón. Él aceptó a Dios, él pidió perdón, ¿verdad?, por todas las cosas que él había hecho, que tal vez no fueron las mejores. Y fue bastante bonito cuando nosotros hablamos con mis familiares, ¿verdad? Porque los familiares eran personas católicas, eran personas creyentes. Y nosotros les mencionamos eso, ¿verdad? Como antes de que su hermano falleciera, nosotros hablábamos con él, le hablábamos del amor de Cristo, del amor de la Virgen, ¿verdad? De que no hay nada tan malo en el mundo que ellos no puedan perdonar. No existe, ¿verdad?, una persona que haya hecho algo tan malo que Dios no pueda perdonar, ¿verdad? Entonces sí, los familiares se sentían más aliviados, ¿verdad?, al saber que él en sus últimos minutos, en sus últimas horas de vida, había aceptado, ¿verdad?, a Dios, había creído, ¿verdad?, que Dios sí lo podía perdonar, que podía liberarlo también del peso de los pecados y otras cosas. Cuando su fe ha flaqueado, ¿dónde ha encontrado refugio? Quizá en esos momentos donde uno siente que no tiene suficiente fe o duda de esa fe que se tiene, ¿verdad? Siempre siento que la Virgen, siento que Dios ha logrado poner como a personas en el camino, ¿verdad? Amigos, vecinos, personas de la misma comunidad, que de una u otra forma, indirectamente, nos recuerdan el amor que nos tiene Dios, el amor que nos tiene su Madre. 100% segura de que la misericordia de Dios es enorme y que nunca nos desampara, ¿verdad?
también 100% segura de que la Virgen, al ser nuestra madre, ¿verdad? ¿Qué madre va a dejar solo a su hijo? Nunca. Siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a apoyar, nos va a cuidar y va a estar ahí acompañándonos. Confiar también es saber esperar. Dios no defrauda a nadie y actúa en el momento indicado, reafirmando que el amor de María es eterno y sobre todo, lo más importante es perseverar en la fe.